A diferencia de la evolución y sus muchos fracasos, la vida de Jesucristo es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Así razonan todos los que niegan la historia real de Jesucristo en la tierra. Y es que la aparición del Mesías y su vida en la tierra está más documentada que la propia historia de Alejandro Magno. Sin embargo, es la existencia de Jesús la que provoca más incredulidad. En la época en la que Jesucristo estaba gobernando el emperador romano Tiberio César, que gobernó del año 14 de nuestra era, cuando Jesús tendría unos 15 años, y el año 37, 4 años después de la muerte de Jesús. En su gobernación, Tiberio quedó muy harto de un precepto romano al que él mismo nombró sobre la provincia de Judea en el año 26 de nuestra era, y es que las continuas sublevaciones judías siempre señalaban a Poncio Pilato como fuente del problema. Pero si algo acabó con la paciencia de Tiberio fue un suceso que cuenta el mejor historiador de la época, de nombre Tácito, que nació hacia el 55, casi 22 años después de la muerte de Jesús, y que fue considerado uno de los mejores historiadores, y no solo de aquella época, sino de la historia. El historiador romano mencionó a Cristo en sus escritos. Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Y es que la muerte de Jesús llegó hasta los oídos del emperador de Roma, y de hecho así fue, pues su muerte y resurrección llegó hasta los mismos oídos de Tiberio César, pues se mandó a Poncio Pilato que escribiera unas actas de este suceso que había provocado que la misma Roma temblase. Estas actas hoy no existen, sin embargo sabemos que existieron, ya que a partir del siglo I hasta el IV varios historiadores citan de ellas como una fuente confiable. Por ejemplo, un escritor llamado Justino el Mártir, que nació unos 70 años después de la muerte de Jesús, escribió respecto a la muerte de Jesús, y que él, Jesús, hizo estas cosas, lo podéis constatar en las actas de Poncio Pilato. Justino el Mártir aseguró que estos registros mencionaban los milagros que Jesús realizó, y dijo a las personas de su época, lo podéis ver con vuestros propios ojos. El hecho de que Justino viviera en Roma ha hecho pensar que tuvo las actas en sus manos y las pudo leer él mismo. Y aunque es cierto que hoy día estas actas ya no existen, en el siglo II sí existían. Por ejemplo, Tertuliano, unos 100 años después de la muerte de Jesús, también citó de las actas. De los prodigios de la vida y muerte de Cristo escribió a Tiberio César, el presidente Pilatos. Incluso en el siglo IV todavía existían, pues otro historiador, Eusebio de Cesarea, en el año 324 dijo: Pilatos, pues dio parte del emperador Tiberio de todo lo que corría de boca en boca por toda Palestina, referente a la resurrección de nuestro Salvador Jesús de entre los muertos. Por lo que las actas de Poncio Pilato demostraron al mundo que esas cosas sucedieron. Si hubiera sido falsa, que Jesucristo resucitó o que ejecutó milagros, muchas personas le habrían señalado con el dedo, y más los enfurecidos judíos. 8 años después de la muerte de Jesús, empezó a gobernar el emperador romano Claudio. En referencia al emperador Claudio a los disturbios de Roma del año 49, el historiador romano Suetonio escribió: como los judíos estaban efectuando disturbios constantemente instigados por el Cristo, el Claudio los expulsó de Roma. Por lo que 8 años después de la muerte de Jesús, Jesucristo estaba muy presente en los historiadores romanos. Por ejemplo, Plinio el Joven, el gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano cerca del 111 de la era común y hablaron de cómo tratar con los que negaban ser cristianos. Quienes negaban haber sido cristianos invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y se hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo. Según me dicen, es imposible de conseguir de quienes son verdaderamente cristianos. Y es que Jesucristo solo llevaba 78 años muerto, por lo que estos cristianos, que sabían perfectamente quién fue Jesús, preferían morir antes que maldecirlo. El siguiente emperador fue Adriano, que gobernó del 117 al 138, y su secretario en jefe, Suetonio, que nació 37 años después de la muerte de Jesús, escribió que había un hombre llamado Cristo que vivió unos 70 años antes de que él naciera. Después de todo esto, todavía muchos aseguran que Jesucristo no existió. Sin embargo, su historia está grabada en la memoria de la antigua Roma. Otro de los grandes historiadores de la época fue Flavio Josefo. Este nació 4 años después de la muerte de Jesús. Es el historiador judío más famoso de la historia, que estuvo a las órdenes de Vespasiano.
y por lo tanto escribió con temas relacionados a la historia judía y romana, por lo que no es extraño que éste citase de Jesús, y es que Flavio Josefo también menciona a Jesús identificándolo como alguien real, pues Josefo mencionó: Anán, el sumo sacerdote, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo, su nombre era Santiago. Por lo que no cabe duda que Cristo existió en el primer siglo. Flavio Josefo también escribió: había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a muerte, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas, y la tribu de cristianos, llamado de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Y es que la resurrección de Jesucristo es algo que fue tan real que un historiador, un judío llamado Trifón, hablando con un cristiano, le dijo que al tercer día ellos, los cristianos, habían sacado el cuerpo de Jesucristo de la tumba y que estaban engañando a las personas diciendo que habían resucitado, por lo que el suceso de la tumba en el primer siglo fue algo totalmente real. Por lo que Flavio Josefo, un personaje que nació al poco de morir Jesús, hablaba de Cristo como hacedor de maravillas. Aunque muchos niegan que Josefo escribiera el texto, es extraño que Orígenes, unos 100 años después, en su libro 10, capítulo 17 de su comentario a Mateo, arremetiese contra Josefo por la negativa de Josefo a aceptar a Jesús como el Cristo. Pues no tendría sentido si Josefo no se hubiese referido a Jesús en absoluto. Aparte, es extraño que si se manipulase en todos los idiomas, pues desde entonces se han encontrado estas palabras en otros idiomas como el árabe. Muchos otros hablaron de Jesús, como por ejemplo Celso, un filósofo griego del siglo II, que estaba en contra del cristianismo. Este se refirió a Jesús como un peligro para la sociedad, o el griego Luciano de Samosata, que nació 92 años después de la muerte de Jesús, quien lo tildó de mentiroso. O Adrato, un escritor del siglo II, escribió al emperador Adriano unos 90 años después de la muerte de Cristo, hablando de Jesús, y le dijo: las obras de nuestro Salvador estuvieron siempre presentes, puesto que eran verdaderas. Lo que él curó, lo que resucitó de entre los muertos, no fueron vistos solamente en el momento de ser curados y resucitados, sino que tuvieron siempre presentes, y eso no solo mientras el Salvador vivía aquí abajo, sino aún después de su muerte. Han sobrevivido mucho tiempo, de suerte que algunos de ellos han llegado hasta nuestros días. Aristóteles de Atenas, quien también escribió al emperador Adriano unos 100 años después de la muerte de Jesús, dijo: los cristianos toman su linaje del Señor Jesucristo. Este es confesado como Hijo del Dios Altísimo, descendió del cielo por medio del Espíritu Santo para la salvación de los hombres. Y es que a partir de la existencia de Jesús, muchos se hicieron creyentes y escribieron desde la misma época hasta nuestros días de manera interrumpida. Clemente de Roma, quien murió en el año 97, 64 años después de la muerte de Jesús; Ignacio de Antioquía, que nació cuando Jesús estaba vivo; Papias de Hierápolis, que nació unos 37 años después de la muerte de Jesús; Policarpo de Esmirna, que también nació unos 37 años después de la muerte de Jesús; Clemente de Alejandría, 117 años después; Justino Mártir, quien nació cerca de 80 años después; Melitón de Sardes, que murió en el año 180; Minucio Félix, que nació 117 años después de Jesús; Taciano, quien nació 87 años después; Teófilo de Antioquía, quien escribió acerca de Jesús 117 años después; Tertuliano, 127 años después; Irineo, 97 años después; Eusebio de Cesarea, 230 años después. Y estas personas conocieron a algunos apóstoles y a gente que conoció a Jesús, ya que son de la época y ellos mismos lo cuentan. De hecho, la Enciclopedia Británica dice: estos relatos independientes demuestran que en tiempos antiguos ni siquiera los adversarios del cristianismo dudaron alguna vez de la historicidad de Jesús, la cual varios autores de a partir de finales del siglo XVIII, del siglo XIX y de principios del siglo XX pusieron en tela de juicio por primera vez y por razones de poco peso.
Pero la evidencia más contundente de que Jesús existió es que miles de cristianos del primer siglo que habían visto a Jesús estuvieron dispuestos a morir por decir que Jesús había resucitado, partiendo días después al cielo. La cuestión es, si hoy después de 2000 años doy mi vida por algo que no sé si fue verdad o mentira, puedo que muera por algo que quizás no existió, pero esas personas darían su vida por algo que sabían que no fue verdad. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que si la resurrección de Jesús no era cierta, que si se la habían inventado, lo que hacían no valía para nada, por lo que sigo preguntándome, ¿darían todos sus vidas por algo que sabían a ciencia cierta que era mentira, que se lo habían inventado? ¿Qué ganaban con ello aparte del desprecio de los demás, el odio y de la muerte? Siempre tuve claro que la gente morirá por lo que creen que es verdad, pero ninguno morirá por lo que ellos saben que es totalmente falso. Si, como dicen, la vida de Jesús es ficción, seguro que a su escritor le hubiese interesado que su personaje presentase un mensaje agradable para todos, un mensaje acorde con las expectativas de cada uno y sobre todo del momento, un héroe para el pueblo, que no dejase a nadie indiferente ni insatisfecho. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que los judíos pedían señales, los griegos sabidurías, pero ellos predicaban a Cristo fijado en el madero. Esto para los judíos era causa de tropiezo y para las naciones necedad, por lo que el mensaje de Cristo fue fijado en un madero no agradaba ni a los judíos ni a las naciones, pero ese fue el mensaje que se transmitió sin importar a quién molestase, sin importar lo agradable que fuese a las personas, pues solo importaba contar la verdad. Por lo que uno puede preguntarse, ¿por qué predicaron que Cristo fue fijado en el madero? Simplemente porque fue verdad. Es un hecho histórico, pues no se inventaron una historieta para ceñirse a los parámetros que marcaba la sociedad del momento, por lo que la ejecución de Jesús prueba la historicidad de Jesús, pues la ejecución era un problema para la difusión de la nueva fe, de hecho la dificultó hasta puntos inimaginables. Pero, ¿quién fue Jesús? ¿Dios o el Hijo de Dios? ¿Por qué vino a la tierra?